Pues buenas tardes a todos. No hay ahorita nadie en línea, no se ha conectado nadie, pero vamos a grabar la clase. Vamos a empezar en estos momentos a trabajar. Dado que la materia o el módulo que se está manejando es la comprensión lectora y la redacción, en este caso traigo el día de hoy el trabajo que sería cómo podríamos trabajar o qué elementos se podrían trabajar para mejorar nuestra comprensión, fortalecer nuestra comprensión. Y estos elementos son aquellos en los cuales nosotros podemos profundizar al momento de entrar en la lectura de algún texto. En este caso, son varios elementos los que tenemos para poder comprender el texto. Vamos a pensar, en este caso, que el texto es una especie de maquinaria de muchas dimensiones. Y cuando digo dimensiones, me refiero a las dimensiones o los lados o los lugares, es decir, lo podemos visualizar desde diferentes formas y podríamos pensar que el texto es esta maquinaria, muchas dimensiones, las cuales están unidas de tal forma que tienen un sentido que nos va a permitir, si vemos cada una de esas dimensiones, vamos a poder observar que el texto es un todo relacionado y que cada una de estas dimensiones es una parte que permite que comprendamos el texto en su totalidad. Otro de los ejemplos podría ser, por ejemplo, el cubo Rubik. El texto es como una especie de cubo Rubik, pero cuando imaginemos el texto como el cubo Rubik, pero que nos lo entregan desarmado, y entonces ese cubo que está desarmado completamente, lo que sucedería es que la comprensión lectora es justamente mover el cubo para organizarlo en sus partes y que quede completamente estructurado el verde, el rojo, el naranja, el amarillo, el blanco, todos los colores del cubo Rubik, las 6 caras del cubo, estarían completamente organizados y justamente es entender que el texto es algo similar. ¿Qué significa que el texto sería similar a un cubo Rubik? Un cubo Rubik lo que tiene de característica es que tú tienes que saber, entender, comprender cómo mover los colores de tal forma, con una especie de algoritmo, y cuando hablamos de algoritmo es entender la clave y los pasos a seguir para que tú organices las 6 caras del cubo Rubik. ¿Y qué sucede? Que al final tú estás organizando un cubo, pero cada cuadrito, y estoy pensando en el cubo Rubik de 3 por 3 cuadros, ¿qué sucede? Que al final tú tienes un cuadro estructurado, un cuadro bien armado, y eso podríamos decir que sería el resultado del proceso de la comprensión lectora. En este caso, bueno, no es que el texto solamente tenga 6 dimensiones y que el texto solamente tenga 3 por 3 cuadros en el sentido de 3 por 3 ideas, ¿no? Puedes estar frente a un puedes estar frente a un texto demasiado complejo y a su vez puedes estar en un texto o frente a un texto muy sencillo y al final lo que tenemos que entender es todos los elementos que lo conforman. Es decir, todos los elementos que hacen a ese texto un texto bien estructurado y nuestra comprensión, que comúnmente se le llama comprensión lectora, es ese procedimiento de comprender a leer. Ahí está el punto clave. Comprensión lectora es comprender leyendo,
pero también hay procesos en los cuales entender que la lectura es la interpretación de la información, el análisis de la información, el entendimiento de lo que la información te está diciendo, y en este caso, la comprensión lectora es un procedimiento lo suficientemente complejo. Cuando decimos que la comprensión lectora es lo suficiente, es un proceso lo suficientemente complejo, estamos hablando del hecho de que, como su nombre lo indica, lo complejo, la complejidad, viene del término completitud, donde los complementos se completan y entonces las diferentes partes en las cuales se divide están interactuando gracias a nuestra comprensión. Porque cuando ustedes hablan de comprender, están hablando de la comprensión que viene a partir de la mente en un proceso por el cual nosotros lo que hacemos es, la mirada nos permite ir leyendo en el texto y el cerebro, los procesos cognitivos, o sea, la comprensión está dentro de lo que llamamos procesos cognitivos. La cognición es la mente generando una serie de procesos para que podamos comprender e interpretar, volver inteligente, o sea, que nuestra inteligencia esté funcionando y de esa manera estamos generando todo un procedimiento de comprensión que está en el proceso mental. Con esto con esto que les estoy mencionando, lo que quiero hacerles ver es que ustedes tienen que entender que el procedimiento de la comprensión es algo mental, pero a la vez es un proceso técnico. Y cuando digo proceso técnico, me refiero al hecho de que es aprender a utilizar técnicas. Y este saber utilizar técnicas es saber utilizar herramientas, es decir, la técnica que yo tengo. ¿Qué técnica o a qué técnica me refiero? Por ejemplo, la técnica de la lectura. La técnica de la lectura es lees una palabra, sabes lo que significa, está junto a otra palabra, sabes lo que las dos palabras juntas significan, estas dos palabras a su vez está junto a otra tercera palabra, y de esa manera hay una técnica de lectura la cual nos permite entender el mensaje y descifrarlo. Entonces, la técnica de la lectura es nuestra herramienta. Todo este proceso de tener una técnica de lectura, unir palabras, conocer las palabras, unir las palabras, descifrar el mensaje, es toda una técnica, es nuestra herramienta. Nuestra herramienta o nuestras herramientas, porque son varios elementos, va desde el punto mental, la herramienta mental, que es el procedimiento de comprender, de leer, de interpretar, de analizar, y nuestras herramientas tecnológicas, por decirlo así, que serían, por ejemplo, los cuadernos, las plumas, la computadora, el celular, y entonces estamos frente, podríamos decirlo de esta manera, herramientas suaves y herramientas duras. Las herramientas suaves pertenecen a aquello que está dentro de nosotros, y ustedes que son de sistemas ya lo pueden entender a partir del software, y las herramientas duras, que son el lápiz, la pluma, la libreta, las hojas, la computadora, el celular, son el hardware. Y entonces, en su conjunto, nosotros estamos con este procedimiento de generar con el pensamiento toda una idea de comprensión en el cual o por medio del cual el proceso se da a partir de todo el ejercicio de la mente trabajando para comprender un texto. Entonces, cuando nosotros decimos que la lectura, el texto, es una especie de cubo Rubik
con sus 6 caras, sus 6 dimensiones, y a su vez cada cara tiene 9 dimensiones, porque es un cubo, cada cara tiene 3 por 3, me estoy basando en el cubo básico, por decirlo así, 3 por 3, tiene 9 cuadros. Estos 9 cuadros están al punto de que están unidos, pero también están interactuando. Y en la interacción viene a partir de que están moviéndose para poder formar la cara, y cada cuadro tiene que moverse de una cierta forma. Ya ustedes saben que el cuadro de en medio del cubo Rubik, en cada cara, el cuadro de en medio no se mueve, pero son los demás los que están en el ejercicio de movimiento. Y entonces, ¿qué sucede? Que se van estructurando para al final organizar el cubo y tener un orden lógico, y utilizamos una serie de pasos que son los algoritmos, y todo eso ustedes ya lo pueden comprender justamente por su trabajo con sistemas. Entonces, la pregunta sería, ¿qué dimensiones podríamos pensar o podríamos tener o podríamos entender que tiene un texto? Y vamos al punto en el cual el texto tiene lo más básico, que es, y forzosamente, porque si no nos perdemos, a menos que sea un juego literario, pero un texto debe de iniciar siempre, siempre con un título. No podemos desarticular el texto, no lo podemos desarticular quitándole el título, porque no estamos entregando al lector un texto completo en el cual el título es de ayuda para que entendamos de qué se va a tratar ese texto. Entonces, de entrada, la primera dimensión que tiene un texto es el título. Si tú no pones un título y no comprendes el título, es decir, tú lees el título, pero si desde un principio tú no comprendes de qué se trata el título, y qué es no comprender un título, es no saber qué significan ciertas palabras, no entender la estructura de la oración, por decirlo así, que está, o la redacción lógica que esté en el título. Si tú no lo entiendes, vas a tener problemas de comprensión de la información contenida en el texto, porque el primer encuentro que tenemos con el texto es el título. Entonces, la primera dimensión, y para comprender el texto al principio, es el título. Entonces, ¿qué sucede? Con el título, ustedes pueden tener un primer acercamiento al texto, y de esa manera, ustedes podrán trabajar de entrada con la información, ¿sale? Entonces, bueno, el primer punto ya quedó. La primera dimensión ya quedó. Entonces, cuando ustedes tienen de entrada el primer paso de comprensión, que es la primera dimensión, por decirlo así, ya completada, que sería el título, ya ustedes tienen el primer punto en el cual estamos entendiendo las dimensiones de este gran cubo Rubik, que sería el texto. Bueno, el segundo punto, y ahorita vamos a organizarlo de otra manera, ¿sale? O sea, ahorita el punto es ir entendiendo los elementos de un texto, pero aquí lo que quiero que vean son cómo se va a jugar con esta estructura total. Y cuando digo total es que ahorita que desarmemos todo esto, vamos a llegar a ver la totalidad del texto ya bien formada, y va a ser de la siguiente manera, o siguiendo continuando con esto que les estoy mencionando. Primer punto,
Título. El segundo punto o la segunda dimensión será o es el nombre del autor, porque eso es básico, eso es esencial, porque ustedes tienen que hacer referencia a una persona que está desarrollando, está creando, está escribiendo ese texto. Entonces, el siguiente o la siguiente dimensión es el nombre del autor. ¿Qué significa esto? El nombre del autor es esencial porque si nosotros nos vamos al hecho de que es una persona que va a empezar a escribir o que ya tiene recorrido en la escritura, lo que ustedes van a hacer es empezar a encontrar a ese mismo autor en diferentes documentos de investigación o diferentes ensayos o diferentes artículos científicos o diferentes tesis, porque muchas veces el autor está cursando una licenciatura y de momento en esa licenciatura le piden algunos textos, estos textos los elabora. Piensen ahorita ustedes que estamos viviendo en la época o en la era de Internet, donde nuestros documentos están en plataformas, en la nube, en blogs, incluso en microblogs como son las redes sociales. Y entonces lo que ustedes van a tener de referencia como segunda dimensión es el nombre del autor. ¿Qué va a suceder aquí? Que la dimensión del nombre del autor es lo que les va a permitir enlazar todos aquellos documentos. Si, por ejemplo, les pongo este ejemplo. Si el autor Álvarez Audías, Álvarez es su apellido, Audías su nombre, el autor Álvarez Audías o Audías Álvarez, pero si van a encontrar referencias o van a buscar referencias, siempre recuerden iniciar por su apellido. Ustedes van a buscar en internet ese apellido, ese nombre, y les va a salir una gran cantidad de documentos en lo siguiente. Si ese autor tiene una línea de investigación, tiene una temática de investigación, la cual es, por decirlo así, la inteligencia artificial y la moral, y ve desde diferentes perspectivas, la inteligencia artificial y la moral es su línea general, pero posteriormente puede tener varios temas relacionados con la inteligencia artificial y la moral, como son el ser humano creador de máquinas pensantes, primer texto, el ser humano creador de máquinas que sienten, segundo texto, el ser humano creador de máquinas divinas, estamos jugando con los títulos. Ustedes todo el tiempo van a ver que Álvarez Audías o Audías Álvarez, pero recuerden que iniciamos la búsqueda por su apellido, está siguiendo un tema. Entonces, de esa manera, nosotros podemos, por medio de su apellido, hacer una búsqueda de todas las temáticas que él maneja, y si nosotros estamos en una línea similar como la de inteligencia artificial y moral o inteligencia artificial y educación, entonces lo que nosotros vamos a tener es la posibilidad de detectar una serie de documentos. Entonces, con esto quiero hacerles ver la importancia del autor. Otro de los puntos importantísimos de la dimensión o de las dimensiones de un texto es ¿y en dónde está escrito? ¿Dónde está escrito? Me refiero a que puede ser un libro y entonces estamos hablando de una editorial, es un post de un blog y entonces lo que necesitamos es el link para ir a ese blog, o en una revista científica, y seguramente en su recorrido de preparatoria y de universidad ya han tenido acceso a diferentes páginas con información científica de revistas científicas. Entonces, ¿a dónde puedo yo referirme o hacia dónde puedo dirigirme para que pueda, en este caso, trabajar con la demás información de este autor que nuestro ejemplo está siendo Álvarez Audías? Entonces, bueno, ese es un tercer punto
de la dimensión de un texto, y esto es muy importante de saber porque es de ahí donde están, o es en este sitio, les digo nuevamente, libros, blogs, artículos, una gran cantidad de lugares donde ustedes van a poder encontrar la información de este autor. Esa es una tercera dimensión. Pero ahora vamos a una cuarta dimensión, y esta dimensión es la del contenido del texto que está escribiendo el autor. Y esta cuarta dimensión podríamos decir que se divide o se subdivide, ¿sí? Es una división que se da de la siguiente forma. Cuando empezamos a leer el texto, nos vamos a dar cuenta de que está en diferentes elementos la estructura del texto. Y uno de los primeros, aparte del título, aparte del autor, uno de los elementos que es bien importante al momento de escribir o al momento de presentar un texto, vamos a pensar en los artículos científicos, es el resumen, y que en inglés lo manejan como abstract. ¿Qué significa esto? El resumen, como su nombre lo indica, está resumiendo el contenido en un párrafo pequeño, pocas líneas, el contenido del texto que está escribiendo la persona. Pero, ojo, aquí es bien importante, no se hace el resumen primero. Yo los estoy llevando a entender las dimensiones, y esta dimensión del resumen es conforme vas organizando tu texto. Ahorita les voy a poner un ejemplo. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo para que entiendan lo que les estoy mencionando. Pero en este caso, lo que les quiero decir es que el resumen se hace, se estructura, se escribe al final del texto. Digamos que el texto tiene varios finales, y estos finales se van a ir haciendo poco a poco, pero ya les iré explicando. Entonces, el resumen, como su nombre lo indica, es el resumen del texto. El abstract es el resumen, pero en inglés. Y si depende la revista a la que tú vayas a mandar tu artículo, o depende a quién le vayas a presentar tu texto, porque esto que les estoy mencionando pertenece a la estructura de un artículo científico, depende hacia dónde tú dirijas tu artículo, son los diferentes elementos que ustedes van a tener que anotar, porque viene en algunas ocasiones el resumen en español, en inglés, en portugués y algún otro idioma. Entonces, bueno, eso es importante, eso por lo general siempre en un artículo científico lo encuentran al principio del texto. Posteriormente, en una siguiente dimensión, y a ver, regreso un poco a la dimensión del resumen. Si se dan cuenta, lo que les estoy planteando es la dimensión del resumen, pero a su vez es la dimensión del resumen dividida en otras dimensiones, que son los diferentes idiomas en los cuales el resumen está siendo estructurado, si es portugués, si es inglés, si es portugués, si es italiano, a donde tú mandes el artículo. Lo siguiente, o la siguiente dimensión, está considerada como la introducción. En esta introducción ya se he señalado de qué está tratando el artículo, de qué trata el texto, pero no solamente de qué trata, sino las herramientas o los elementos que tú vas a encontrar, y volvemos al punto de las herramientas que tú requieres para analizar el contenido del texto que estás leyendo en ese momento. Entonces, bueno, aquí la introducción te va a decir, y todo esto que les estoy diciendo es para estructurar de mejor forma su comprensión lectora. O sea, vean cómo es bien importante tener todos estos elementos afianzados, todos estos elementos comprendidos para justamente trabajar con su comprensión lectora. Entonces, en la introducción, tú lo que vas a encontrar
es una serie de puntos desarrollados donde vas a explicarle al lector qué es lo que encuentra en el texto, cuáles son los puntos a seguir, cómo puede leer, o sea, son diferentes elementos. Esto, la escritura de una introducción, conforme van avanzando en ella, conforme van analizando cómo se estructura al leer otros artículos, ustedes se van perfeccionando en el arte de la escritura. Y digo arte de la escritura porque no es nada más sentarte y decir, es que hoy estoy inspirado y quiero escribir un poema, un cuento, una novela. No, el trabajo de la escritura no tiene nada que ver con la inspiración. Muchas veces sí nos llegan a decir, ¿no? Es que estás inspirado. No, es un trabajo bien cerebral, es un trabajo bien analítico, es un trabajo arduo. O sea, incluso está la historia de que Oscar Wilde dice que Oscar Wilde dice, ¿no? Hoy estuve trabajando en una página, estuve pensando, analizando, y después de varias horas puse una coma. Seguí analizando, seguí leyendo, y al final del día decidí quitar esa coma. Y ese día únicamente había trabajado en la lectura y en poner y quitar una coma. ¿Qué significa esto? Significa que el proceso de leer y de escribir son procesos sumamente complejos porque tú estás analizando, tú estás asimilando la información y el cerebro está construyendo una serie de pasos. Entonces, volviendo al punto de la introducción, cuando ustedes vayan perfeccionando su proceso de la escritura, ya podríamos decir que se va volviendo un proceso artístico, pero tampoco tiene que ver con el gran arte, la estética de pintar, incluso la pintura es un proceso arduo, se necesitan manejar cualquier cosa tiene técnicas, o sea, la inspiración es una cuestión de siglos anteriores donde el origen de la inspiración es que antes se creía que todo nos era revelado, todo nos era así como cuando nosotros inspiramos, es decir, metemos aire y ya posteriormente vienen a mí ideas y me siento y escribo y estoy inspirado y voy a escribir un texto. No, 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 olvídense de eso. La comprensión lectora es una, es una técnica de mucho trabajo, demasiado trabajo, o sea, no es algo sencillo. Pero sigamos con la cuestión de la introducción. Cuando ustedes ya hayan revisado varios textos, donde hayan entendido la introducción, donde hayan entendido cómo se escribe, cómo se estructura, cómo se argumenta, cómo se sistematiza, respetar las reglas ortográficas, respetar las leyes de una buena escritura, y cuando digo leyes es que hay algo que no puede faltar y se vuelve una ley, como es volver el texto lógico, coherente, cohesionado, precisa la palabra, o sea, una palabra precisa. Entonces ustedes podrán decir, ya estamos trabajando en el proceso de la escritura, y la escritura solamente, únicamente viene por la comprensión lectora, y eso significa que leyeron mucho antes de poder empezar a escribir bien muchos textos. Muchos textos. Incluso les pongo otro ejemplo con Jorge Luis Borges. Él decía, antes de ser un escritor, es necesario que seas un lector. Y un buen lector es aquel que lee inteligentemente en un sentido de sabe elegir sus textos. Hay otro autor que hace referencia a la lectura como batalla, y cuando dice batalla, Walter Benjamin, que es el autor que les estoy diciendo, cuando dice batalla se refiere a la lectura porque dice batallamos con el texto. Walter Benjamin incluso en algún momento llega a señalar que es como, por ser judío, dice que el texto es como si la voz del ángel
estuviera llegando a nosotros y batallamos con esa voz del ángel para entenderla, para que la revelación cobre sentido para nosotros, es una batalla. Entonces, elegir inteligentemente nuestras batallas de lectura, si unimos a Benjamin y unimos a Borges, quiere decir que es importante que sepamos entender, comprender y seguir una línea de textos, pero al principio, antes de seguir una sola línea de textos en los cuales yo digo, esta es la línea que voy a estar trabajando de aquí en adelante, es necesario que yo haya recorrido muchos estilos, muchos géneros literarios. En fin, es una cosa impresionante la comprensión lectora al principio y al final, tal vez lleguemos al punto de escribir con cierta belleza. Pero obviamente les estoy hablando ya en una labor donde la escritura es su profesión. No necesariamente todas las profesiones están obligados a escribir, pero cuando ustedes están en la profesión de la escritura, pues sí están obligados a convertir la escritura en un proceso artístico. Y el proceso artístico es arduo, de muchas técnicas, de muchos años, de mucho esfuerzo, de mucho escribir y escribir y escribir y escribir y escribir ideas, pero antes leyeron demasiado. Bueno, entonces pasamos a una siguiente dimensión que sería, ahora vamos en el sentido de el texto tiene el desarrollo y después de la introducción, esta dimensión del desarrollo ya sería la parte en la cual ustedes, como su nombre lo indica, están desarrollando la idea principal de su información que están tratando en su documento. Si ustedes están trabajando un texto que tenga que ver con la búsqueda de la verdad social, bueno, pues ese es el título, por decirlo así. Ustedes tienen que en el desarrollo empezar a construir argumentos. ¿Y qué sucede? Esta es una nueva dimensión. Esta dimensión en la cual ustedes están entrando, que es la del desarrollo, tiene a su vez otras dimensiones y la dimensión del argumento es en qué me baso para afirmar que la sociedad tiene un punto de vista verdadero o falso. ¿Qué argumento o en qué argumento me estoy basando? ¿Cuáles son mis fuentes? ¿Quiénes son los que han investigado esto? Y, por ejemplo, así como está estructurada la idea, la verdad en la sociedad, por decirlo así, título más, título menos, o sea, voy pensando, esto que les estoy mencionando lo voy pensando justamente ahora, es la cuestión de hacia dónde iría, nos podríamos preguntar. Yo en lo personal estaría interesado en desarrollar un tema que hablara de la verdad en la sociedad, es decir, ¿qué considera la sociedad como verdadero? Para la sociedad, ¿qué es lo verdadero? ¿Quién es una persona en la sociedad? ¿Quién es una persona que habla lo verdadero o habla la verdad? O sea, son muchos elementos. Por la estructura, sé que ya lo pueden adivinar, serían argumentos filosóficos, pero no solamente argumentos filosóficos en un sentido subjetivos o como muchas veces decimos, es que está filosofando. No, tiene que ver también con argumentos jurídicos. ¿Por qué digo filosófico y jurídico? Porque el argumento de la verdad está amparado en la documentación jurídica, porque la documentación dentro de la historia de la escritura, la historia de la sociedad, la historia del ser humano, los elementos jurídicos, los elementos de la historia del derecho, nos han hecho entender que lo verdadero pertenece al ámbito de lo filosófico y lo jurídico, porque es establecer un proceso por el cual la sociedad jurídicamente
está sustentada por la verdad, y esta verdad tiene que ver con la libertad. Es decir, el ciudadano, si mantiene una postura de verdad en el sentido de honestidad, lealtad, buenas costumbres, bondad, un ejercicio de bondad hacia el otro, obviamente está en una verdad, y esta verdad tiene que ver con la libertad. Lo verdadero nos lleva hacia lo libre. ¿Por qué? Porque nos mantenemos en un orden jurídico sano. Y al mantenernos en un orden jurídico sano, nos mantenemos en un aspecto de que la sociedad entonces estaría frente a lo verdadero, en el sentido de lo honesto, en el sentido de lo legal. Legalmente estamos bien, somos ciudadanos con todos los derechos, con todas las obligaciones, y entonces ahí ya nos damos cuenta que es la verdad en la sociedad un tema que tiene que ver con lo filosófico y con lo jurídico, pero también tiene que ver con los aspectos psicológicos, porque los aspectos psicológicos te van a mencionar cómo la estructuración de la conciencia en el ser humano, el manejo del lenguaje, eh, la comunicación o los procesos de comunicación a nivel social, tienen que ver con una sana comunicación, y en el orden de lo jurídico, de lo psicológico, de lo filosófico, lo verdadero encierra muchos elementos. Bueno, todo esto que les acabo de mencionar, fíjense lo que acabo de hacer: buscar estructurar el argumento de mi documento, pero es un ejemplo, ahorita no tengo tal documento, o sea, lo estoy ejemplificando mientras lo voy pensando, y ya es entender que nuestros argumentos se fundamentan a partir de encontrar las fuentes de lo que yo voy a expresar, con las ideas que voy a expresar, y que estas ideas tienen que estar organizadas en un sentido lógico, pero que alguien más hizo investigación. Y esta investigación, como les acabo de hacer referencia, tiene que ver con el orden de la historia de la filosofía, la historia del derecho, la historia de la psicología y otras historias que podrían darnos los argumentos suficientes o los fundamentos suficientes para argumentar. Bueno, esto que les acabo de mencionar es como ejemplo para que nos demos cuenta de que la comprensión lectora hace toda esta serie de ejercicios. La comprensión lectora es atravesar por todos estos procesos por los cuales yo estoy pensando, y al pensar estoy comprendiendo aquello que estoy leyendo, aquello que conozco, aquello que me están diciendo, y entonces se acaban de dar cuenta que las fuentes a las cuales yo puedo recurrir para formar un solo argumento, o sea, hablé de tres elementos: el filosófico, el jurídico y el psicológico o psiquiátrico, podríamos decir, por lo psicológico o lo psiquiátrico, que es el estudio ya de procesos mentales, pero que los vas registrando a partir de la construcción de la realidad, y todo eso, todo lo que implica eso. Bueno, nada más es para formar un solo argumento. ¿Cuál? ¿Qué es lo verdadero para la sociedad? ¿Qué es lo verdadero para la sociedad? Una pregunta que me lleva a argumentar un punto que es: ¿qué es lo verdadero para la sociedad? Muy bien. Bueno, vamos a otra dimensión. Al final, la dimensión, después de hacer todo mi desarrollo, y al elaborar textos es bien importante que veamos todos los elementos que conlleva, o sea, no, un texto no quiere decir que vamos o escribir textos no quiere decir que vamos a escribir lo que se nos ocurra, no. Un texto tiene que estar, por eso hay un título, tiene que estar bien delimitado en una temática. Y esta temática tiene que permanecer punto por punto desarrollándose, ampliándose, mostrando todas las aristas, es decir, todos los lados, todos los ángulos. Y esto que vamos a argumentar en el texto tiene que estar sustentado en otra dimensión.
¿Qué es la dimensión teórica? La dimensión teórica es ¿en qué me voy a basar? Vean hace un momento, cuando les di el argumento que me fui a lo filosófico, a la historia. De la filosofía a la historia del derecho y a la historia de la psicología o de la psiquiatría. Eso fue para argumentar la pregunta, ¿qué es lo verdadero para la sociedad? Pero cuando vamos a la dimensión teórica, quiere decir que me voy a basar en ciertos autores que formaron teorías, y las teorías tienen que ver con las ideas sistematizadas a nivel mental porque generaste un proceso de investigación y puedes afirmar como verdades provisionales ciertos elementos. Las teorías son eso, estos elementos que tú al final puedes sistematizar porque los investigaste previamente y te diste cuenta que la realidad se estructura provisionalmente mientras esta realidad se sigue modificando, porque la realidad es algo complejo que se modifica a cada instante, y ahí podríamos argumentar con otras teorías, con otros elementos, con otras disciplinas. Me refiero con disciplinas me refiero a ciencias, por ejemplo, ustedes llevan algunas materias con elementos como física, con elementos como matemáticas, o sea, con elementos como filosofía de la ciencia. La realidad es algo complejo. Bueno, vean cómo para un solo argumento de una pregunta como es, ¿qué es lo verdadero para la sociedad? Ya estructuré con 3 elementos un argumento para iniciar. Bueno, la dimensión teórica es justamente elegir un autor, 2 autores, 3 autores que hablen de lo mismo desde diferentes perspectivas, pero que están relacionados. Y eso será para mí el fundamento, o también le podemos llamar el andamiaje. El andamiaje es, piensen en una construcción, en un edificio, los andamios van formando una estructura que a mí me permite, bien cimentado ese andamio, me permite caminar sin ningún peligro de caerme. ¿Por qué? Porque la madera está bien amarrada con alambres en los tubos que están bien afianzados, formando una estructura firme en la cual yo puedo ir subiendo, y eso es un andamio. La teoría es lo que a mí me permite generar un andamiaje por el cual yo puedo caminar y puedo construir todo el argumento de mi texto. Y entonces, la dimensión de la teoría va a ser sumamente importante de entender en el proceso de la comprensión lectora. Viene una siguiente dimensión y casi estoy por terminar, porque vamos a cerrar con la dimensión de la referencia bibliográfica. Pero la siguiente dimensión es lo conceptual. ¿Qué conceptos me sirven a mí para poder fundamentar la teoría que estoy estructurando? ¿Qué conceptos me sirven? Y ahí los conceptos quiere decir las ideas abstractas que me permiten pensar por encima de la realidad, y como si estuviera creando un modelo mental, no puedo traerme el fenómeno, o sea, no puedo traerme el fenómeno social que estoy analizando y decir, me llevo este pedazo de realidad a mi casa, sino que forzosamente tengo que generar un modelo, y los conceptos me sirven para estructurar ese modelo que la teoría me va a permitir analizar. ¿Qué sucede aquí? Entonces, sucede que las dimensiones se empiezan, a partir de lo que les estoy explicando, las dimensiones se empiezan a articular. Y ustedes saben, justamente por crear sistemas, que un sistema es aquello que está organizado, estructurado, articulado, y por eso le llamamos sistema. Por eso le podemos llamar sistema. Ustedes saben que una máquina es un sistema físico estructurado a partir de una serie de elementos que conforman un dispositivo que es funcional. Entonces, un sistema a nivel
mental, pues es justamente articular todos los elementos que tienen que ver con todo lo que es el mundo del texto. Entonces, los conceptos sería una siguiente dimensión. La siguiente dimensión, y que era lo que les estaba mencionando de las referencias bibliográficas, es la dimensión donde tú vas a dar cuenta de las fuentes, es decir, de los autores que utilizaste en tu proceso de investigación. ¿En qué autores? Y a su vez estos autores obviamente tienen que estar fundamentados en otros autores. ¿Por qué? Porque el gran sistema del conocimiento humano es nuestra ciencia. Y nuestra ciencia, llámale tú ciencia exacta como las matemáticas, ciencia experimental como la física o una parte de la física, porque una parte de la física también pertenece a las ciencias exactas como físico-matemático, pero también están las ciencias experimentales en física, la química, hay elementos de la bioquímica, por ejemplo, que son las ciencias experimentales, que son híbridos, por decirlo así, lo bioquímico, pero estamos también hablando de las ciencias computacionales, en este caso, todos los elementos que tienen que ver con la informática, todos los elementos que tienen que ver si lo especializan todavía más con la cibernética, con la robótica, los ingenieros en sistemas, bueno, todos estos elementos, y también tenemos las ciencias sociales, las ciencias que tienen que ver con el estudio de la sociedad, y pues bueno, el gran problema con las ciencias sociales es que no son ciencias exactas, son ciencias subjetivas, pero que tenemos que crear modelos para poder, como les decía hace un momento, no podemos arrancar ese pedazo de la realidad, pero tenemos que generar modelos. Entonces, bueno, aquí lo que tenemos que hacer o entender es cómo está estructurada la sociedad como un sistema. Bueno, todos los fundamentos en los cuales ustedes se basaron para afirmar ciertas verdades pertenecen al área de las referencias bibliográficas. Esa dimensión va a ser sumamente importante y no puede faltar jamás, jamás, jamás en un documento académico, en un documento científico, en un documento de investigación, en un reporte científico. ¿Por qué? Porque deben de dar cuenta de que su investigación está basada en personas que han estudiado justamente lo que están estudiando previamente. Entonces, bueno, con todo esto que les estoy mencionando, la comprensión lectora, si profundizamos en ella, nos vamos a dar cuenta que es un proceso sumamente complejo. ¿Por qué? Porque lleva muchos elementos. Está, por ejemplo, la dimensión gramatical, que es entender la estructura, gramaticalmente, la estructura de un idioma, de nuestra lengua. ¿Qué significa esto? Yo tengo que entender la dimensión del lenguaje, la dimensión del idioma, a partir de sus reglas, a partir de sus leyes, a partir de sus sistemas de escritura, y ahí es a donde entra, por ejemplo, la redacción, la ortografía, las formas en las cuales se estructuran las palabras, sus significados, y se construye este gran edificio que es la lengua humana, dependiendo su geografía. Y en este caso, bueno, estamos frente a el gran edificio de la lengua española. Bueno, pues con estos elementos les estoy haciendo mención de que las dimensiones de la comprensión lectora son muy amplias, son muy arduas de estudiarse. No, con esto no quiere decir que los estoy tratando de desanimar, no, al contrario, sino que les estoy diciendo que ustedes como profesionistas, pues tienen muchísimo trabajo. O sea, no porque vayamos a ser licenciados en sistemas, ingenieros en sistemas, ya estamos exentos de saber utilizar el idioma, ¿no? Los conceptos abstractos. De hecho, ustedes van a utilizar y ya están utilizando conceptos muy abstractos.
Ustedes pueden decir, no, es que eso no es abstracto porque entender cómo se genera todo un programa informático es un proceso por el cual yo utilizo cierto pensamiento matemático informático. Eso ya es muy complejo. Eso ya requiere una complejidad, una abstracción, una conceptualización, porque la conceptualización tiene que ver con el cerebro pensando, o sea, el cerebro, la mente, el proceso es cerebro, mente, y se generan los procesos cognitivos, están funcionando. Entonces, bueno, la comprensión lectora son todos estos elementos en los cuales nosotros estamos constantemente trabajando para entender justamente aquello que yo estoy leyendo. Les enseño algo. Esta lista, véanla cómo está, vean cómo está subrayada, es una lista que ya tiene cierta complejidad porque son preguntas y son conceptos, y estos conceptos y esas preguntas a su vez tienen que ver con elementos gramaticales. Bueno, pues espero que este video donde estoy tratando de explicarles los procesos de la comprensión lectora sean de suma importancia para ustedes. Y pues solamente me resta decirles que no se olviden de su proyecto final, subirlo a la plataforma, que ya esté estructurado ahí el espacio donde van a aterrizar la información. ¿De acuerdo? Tienen hasta el día de hoy a las 11 de la noche para subir la información y yo pueda empezar a calificar. Pues les agradezco muchísimo y seguimos en contacto. Gracias.